Gloria a Dios, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos allá en casita? Este domingo maravilloso, donde el Señor nos ha preparado para que usted y yo nos gocemos en su presencia. Nos da mucho gusto verle. Realmente estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana. Por cuestiones climatológicas estamos aquí con la finalidad de que usted no se quede sin escuchar la palabra de Dios. En esta mañana nosotros nos reunimos con un solo sentir, en un solo espíritu. La palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Esta mañana usted prepare su corazón, prepare su vida para que reciba la palabra de Dios, se goce a través de la alabanza y que el Señor sea ministrando cada área de nuestras vidas, así como de la de usted. Disponga su corazón, como les dije, deje lo que esté haciendo y prepárese para recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Así que esta mañana oramos y le damos oportunidad al Espíritu Santo a que haga la labor que le corresponda. A usted y a mí nos corresponde adorar a Dios. Recuerda que Pablo dijo en Romanos que hay que venir a Él con un sacrificio vivo de alabanza. Así que esta mañana, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos y poder gozarnos con todos mis hermanos. Te damos gracias porque de todas las cosas, Señor, creemos que tú tienes el poder y el control para que todas las cosas hagan según tu voluntad. En esta mañana, Señor, tú seas bendiciendo la vida de cada persona que nos está oyendo y viendo a través de este medio, y que tú, Señor, sigas bendiciendo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellas personas que no nos conocen pero nos están mirando también, Señor, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por lo bueno y maravilloso que eres, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Dios les bendiga, hermanos, y nos gozamos. Prepárese.
Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén cómodos, amén, ahí en sus hogares, donde nos vea. Gracias por ese tiempo, amén, que nos da. Hermanos, y esta mañana vamos a ver la palabra de Dios, Efesios 1, vamos a revisar casi todo el capítulo, amén, y vamos a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte es de el versículo 3 al versículo 14 y la segunda parte del 15 hasta el 23. Amén. Y fíjese que hace unos días, hermanos, estaba en el trabajo y estamos hablando un tema con los directivos, y yo me acuerdo que les decía a ellos, sí podemos hacer esta labor. Estamos hablando del personal. Sí podemos hacer esta labor con el personal, sí podemos encargarle estas actividades, estas responsabilidades, porque yo creo, digo, que tenemos gente honesta. Creo que podemos hacerlo. Y estábamos en esa plática y uno de los directivos, hermanos, me dice: tú tienes una fe ciega. Entonces, cuando me dijo estas palabras, que me dijo que tenía una fe ciega, yo me quedé con eso en mi corazón. Y la plática siguió en otros temas, pero me quedé con esta palabra que esta persona me dijo, y me quedé por algunos días meditando en ella. Y yo la llevaba a mi fe en Jesucristo, la fe que tenemos nosotros como cristianos, la fe en nuestro Dios. Y yo me cuestionaba y yo me decía, no tenemos una fe ciega en nuestro Dios. Y es un tema diferente al que estamos hablando en la junta, amén. Pero yo le llevaba a mi vida y yo decía, no tenemos una fe ciega en el Señor, pero puede ser que en ocasiones sí tengamos una fe de este tipo, amén. Y estaba estudiando precisamente Efesios y me encontraba con una serie de bendiciones, con una serie de cosas que Dios hizo para nosotros, por nosotros, amén. Pero también miraba que Pablo le pedía a Dios una serie de cosas para que la iglesia las empleara. Y en esto vamos a basar nuestro estudio de hoy en la palabra de Dios, amén. Y antes de empezar, hermanos, quiero leerles una frase que me gusta mucho. Dice: si no lo concebimos, si no lo sabemos, no podemos verlo, amén. Y si no podemos verlo, no podemos concebirlo. Y si no podemos concebirlo, no podemos vivirlo. Amén. Y esta frase me gusta mucho porque habla precisamente del tema que quiero exponerles esta mañana. Y vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, en estos versículos vemos una serie de cosas que nos habla Pablo, que en ese tiempo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Una serie de bendiciones que tenemos en Cristo, que tenemos o que adquirimos una vez que hemos creído en el evangelio de Cristo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Pero más allá de verlo, hermanos, como bendiciones, yo quiero que lo veamos como nuestra identidad. Como que Dios nos dice quiénes somos. Como que Dios nos dice qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que Él ha predeterminado para nosotros. Amén. Somos predestinados para ser salvos. Somos predestinados para ser hijos de Dios. Amén. Entonces, esto es nuestra identidad como hijos de Dios. Una vez que hemos creído, esta es nuestra identidad como hijos. Esto es nuestro sello, nuestra garantía, el Espíritu Santo. Entonces, todas esas bendiciones, hermanos, vamos a verlas uno por uno. Son 5. Dice el punto número 1: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, y es bien difícil imaginar cómo Dios nos ha escogido, amén, desde antes de la creación del mundo, porque si hemos nacido en este tiempo, hermanos, pues imagínense, antes de la creación del mundo es muchísimo tiempo. Entonces, en nuestro razonamiento, en nuestra condición de ser humano, ¿cómo podríamos razonar esto si nuestra existencia como seres humanos está limitada a tiempo y espacio? ¿Cómo podríamos razonar esto? Es sumamente complicado, hermanos, pero sabemos que Dios es espíritu, amén, y Él se maneja en otra dimensión totalmente diferente. Pero el hecho que nos cueste trabajo imaginarlo o entenderlo, no quiere decir que no lo creamos. Amén. Y sabemos que así es, que el Señor nos ha escogido, que ha escogido a todos los que creen en Jesucristo, los ha escogido para ser salvos y ser santos sin mancha delante de Él. El segundo punto, o la segunda bendición que tenemos en Cristo, es: en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para la alabanza de su gloriosa gracia. Hermanos, el Señor ha determinado que todas las personas que crean en Jesucristo serán hechos hijos de Dios. Amén. Y nosotros hemos creído en Jesucristo, por tal forma somos hijos de Dios, de ese Dios todopoderoso en el cual creemos. Amén. Punto número 3: en Él tenemos redención mediante la sangre y el perdón para nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y damos gracias a Dios por esa bendición, amén, y por esa oportunidad que nos da de seguir adelante, de perdonarnos, de darnos un nuevo inicio, amén, a través de Jesucristo, a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Punto número 4: fuimos hechos herederos. Y ahí quiero hacer un paréntesis y vamos a leer Romanos 8:17.
Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nuestra herencia, la herencia que Dios nos da, es la gloria. Amén. Es ser glorificados juntamente con Cristo. Y por supuesto, hermanos, habitar en el reino de Dios. Dice, punto número 5, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Amén. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y sabemos que la obra del Espíritu Santo es indispensable, amén, para que nosotros podamos llegar a ese punto, a conocer a Dios. Es indispensable, amén, la obra del Espíritu Santo, que creamos en Él, que lo aceptemos a Él, amén. Y hermanos, yo sé que estas bendiciones y lo que hemos leído, estos 5 puntos que hemos leído, que Pablo nos menciona aquí, que Pablo les decía a la iglesia de Éfeso, nosotros también ya lo hemos escuchado muchas veces, amén, lo hemos escuchado en muchas predicaciones y a lo mejor en la lectura también lo hemos leído bastantes veces. Pero sabe, hermanos, el saberlo y conocerlo no es suficiente, y Pablo sabía esto. No es suficiente con que él les dijera lo que Dios había hecho por ellos, o las bendiciones que tienen ellos, que tenían ellos en Cristo. No era suficiente. ¿Por qué? Y vamos a leer Efesios del 15 al 23. Y ahorita vamos a descubrir qué es lo que dice. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz de Dios, que Dios ejerció en Jesucristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, toda autoridad, poder o dominio, y de cualquier otro nombre que sea invocado, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es en su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Bendito nombre de Jesús. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta porción? Ya una vez que les dijo las bendiciones, que les afirmó la identidad de ellos como pueblo, y si nosotros lo recibimos de nosotros como pueblo, ya sabemos quiénes somos, pero es necesario entender algo bien importante, y Pablo lo menciona. Pablo menciona, hermanos, que él está pidiendo a Dios, que él está orando a Dios para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, para que nosotros lo conozcamos mejor. Pablo pide 3 cosas y vamos a enfocarnos un poquito en la primera, que es esta. Dice que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca mejor. Hermanos, una cosa es conocer las bendiciones y conocer lo que Dios ha dicho, pero otra cosa es
que sea revelado en nuestra vida. Y vamos a tomar de referencia lo que les leí al principio, la frase que decía: si no lo sabemos, no podemos verlo. Si no lo podemos ver, no podemos concebirlo. Y si no podemos concebirlo, no podemos vivirlo. Amén. Tomando en cuenta esa frase, hermanos, necesitamos primero conocer o saber qué es lo que Dios ha dicho de nosotros. Y ya lo sabemos, porque ya lo hemos escuchado y lo hemos estudiado. Amén. Pero también necesitamos verlo. Pero el hecho de verlo, hermanos, no significa algo físico con nuestros ojos, pero sí con nuestros ojos espirituales. Amén. Con nuestros ojos espirituales necesitamos ver, y dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11. Entonces, podemos ver a Dios, podemos ver la obra de Dios. Amén. A través de la fe. Y si podemos verlo, hermanos, entonces podemos concebirlo. ¿Qué es concebirlo? Es, hermanos, concebirlo en nuestro corazón, palpablemente, que eso que Dios ha dicho de nosotros, lo creamos realmente en nuestro corazón. Y si lo podemos concebir, esa realidad que Dios ha dicho de nosotros, si podemos concebirla en nuestro entendimiento, entonces podremos vivirlo. Y vivirlo, hermanos, es donde viene lo complicado. Y vamos a hacer una reflexión de Éxodo 14:10. Habla del pueblo de Dios cuando salió de Egipto y fueron acorralados por Faraón. Dice la palabra de Dios: mientras el Faraón se acercaba, los israelitas levantaron su vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron a Dios y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí al morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Hermanos, yo no dudo que el pueblo de Dios en este tiempo, yo no dudo que creía en Dios. ¿Y sabe por qué no lo dudo? Porque ellos clamaron a Dios, estando en Egipto en esclavitud, clamaron a Dios. Y Dios, con poder, a través de las plagas y todo esto que ya sabemos, con poder, hermanos, los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Ellos pudieron ver el poder de Dios, la manifestación de Dios a través de todas estas cosas sobrenaturales que acontecieron en ese tiempo. Y también no dudo que creyeron, hermanos, porque aquí dice la palabra de Dios que cuando se sintieron acorralados y sintieron pánico, ellos clamaron a Dios. Hermanos, pero también clamaron a Dios. Así como clamaron a Dios, también le empezaron a reclamar a Moisés de por qué los había llevado hasta ahí para morir. Que era mejor ser esclavo en Egipto que morir ahí en el desierto. Y ¿sabe lo que yo puedo ver en este pasaje? Que ese pueblo de Dios creía en un Dios poderoso, y porque miraron evidencia de eso. Pero también veo, hermanos, que las circunstancias, y hablando específicamente de este momento en el que ellos se sintieron acorralados, las circunstancias para ellos fueron más grandes y más poderosas que el poder de Dios, que la perspectiva que ellos tenían de Dios en ese momento. Amén. Porque si la perspectiva de Dios hubiera sido más grande que las circunstancias, hermanos, ellos hubieran sabido que Dios no los iba a dejar morir ahí, que Dios tenía un propósito para sus vidas.
que Dios tenía un plan perfecto trazado, amén, el plan de llevarlos a la tierra prometida, amén. Si ellos hubieran sabido eso en su corazón, si eso hubiera sido concebido en su corazón, hermanos, su fe o su confianza en Dios no hubiera flaqueado y no hubieran reclamado todas estas cosas a Moisés. Ciertamente creían en Dios, pero quizás, hermanos, no querían que Dios estuviera atento a esas circunstancias. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, puede pasar así. Amén. Que dudemos que ese Dios todopoderoso, grande, amén, que hace cosas sobrenaturales, pueda manifestarse en nuestra vida de forma natural. Amén. Que pueda presentarse en nuestra vida, o que tenga esa delicadeza, quizás podemos decirlo así, de estar atento a las circunstancias que nos aquejan en nuestro diario vivir. No necesariamente, hermanos, tenemos que tener una enfermedad terminal quizás, o estar al borde de la muerte, o alguna situación que no tiene salida y que necesitamos un milagro sobrenatural de Dios. No necesariamente tenemos que llegar a esa circunstancia para ver a Dios actuar en nuestra vida. Sabe que Dios actúa en nuestra vida en todo, hermanos, en todas las áreas. Y cuando hablo en todas las áreas, hablo también de nuestra vida ordinaria, de nuestro trabajo, de el trato con nuestros vecinos, quizás con nuestra familia, cuando vamos manejando, en cualquier pequeñez, hermanos, el Señor está ahí. Amén. No puede haber una circunstancia tan pequeña en nuestra vida que Dios no le interese. Y tampoco, y mucho menos, puede haber una circunstancia tan grande que Dios no pueda tener el control de ella. Pero para vivir, hermanos, para vivir bajo esa convicción de vida, necesitamos lo que Pablo le pedía a Dios: que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos más, que conozcamos a nuestro Dios tal cual es. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús nos ha llamado amigos. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos esa convicción. Pero decía la frase: si no podemos concebirlo, no podemos vivirlo. No podemos vivir algo que no creemos. Amén. No podemos vivir como si Dios estuviera aquí a mi lado, si yo no puedo concebirlo. ¿Cómo puedo vivir algo sin yo mismo creerlo y tener esa convicción de que realmente es así? Entonces, hermanos, dos cosas. Pablo le decía a la iglesia: ya ustedes son quien son por haber creído en Jesús. Ya son bendecidos, ya son escogidos, ya son herederos, ya han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero todo esto es necesario que sea revelado a su vida, que sea revelado a su corazón, para que puedan vivir con esa convicción día tras día, en toda circunstancia. Amén. Y vemos otro pasaje y vamos a reflexionar de Elías. Está en 1 Reyes 19. Hermanos, cuando esta mujer Jezabel lo amenazó de muerte, él huyó, a pesar, hermanos, de que ya el poder de Dios había sido manifestado en él, que mató a todos los profetas. Hermanos, yo no dudo que Elías creía en ese Dios y por algo defendía con su vida la causa. Amén. Pero ¿qué pasó en una circunstancia de temor? Puso más grande en su perspectiva, más grande la circunstancia que el poder de Dios. Y esto lo llevó a tomar decisiones.
Amén. De tomar y llevar decisiones. Y en nuestra vida puede ser así también. Puede que una circunstancia se presente en nuestra vida y que debido a esa circunstancia nosotros tomamos o tengamos que tomar decisiones. Hermanos, y lo más seguro que las decisiones que tomamos por las circunstancias sean equivocadas. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión correcta tenemos que estar viendo con la perspectiva de Dios. Pero para poder ver la perspectiva de Dios, tenemos que estar con Él, en comunicación con Él, en esa revelación de Él, de su Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, no podemos, por nada del mundo, podemos poner en perspectiva una situación adelante de Dios. O sea, que primero sea la circunstancia y después esté Dios. No puede ser así, hermanos. Tiene que ser primero Dios y después venga lo que venga, todo está resuelto si estamos con Dios. ¿Por qué? Porque si en primera perspectiva tenemos a Dios, hermanos, confiamos en todo lo que Él dijo que somos para Él, la importancia que tenemos para Dios, las bendiciones que ya Dios nos ha prometido. Pero si dejamos que una circunstancia venga y opaque lo que Dios ha dicho de nosotros, entonces todo lo que Dios ha hecho, ha dicho de nosotros y por nosotros, hermanos, lo estamos opacando a causa de una simple circunstancia que no tiene relevancia en nuestra vida. Amén. Pero ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos elegir tener en primera perspectiva a Dios por delante de todo lo demás? Teniendo esta revelación que Pablo le pedía a Dios para la iglesia de Éfeso. Amén. Que el amor de Dios realmente sea concebido en nuestra vida, que sea revelado en nuestro corazón, que tengamos esa determinación. Amén. Y ese es nuestro trabajo, hermano, creer, y es nuestro trabajo pedirle a Dios que ese poder de Dios tan grande sea revelado en nuestra vida. Pablo no les decía a ellos que por sus fuerzas o por su entendimiento o por su sabiduría ellos tuvieran esa revelación. No, hermanos, Pablo les estaba comentando a la iglesia: yo he pedido a Dios para que Dios les dé esto, para que Dios sea el que les dé la sabiduría y la revelación. Amén. Entonces es nuestra tarea, hermanos, pedirle a Dios. Entonces, hermanos, es nuestra tarea y nuestro deber, amén, es pedirle a Dios que nos dé esta revelación. Porque esta revelación, hermanos, no nos llega a nosotros por nuestro conocimiento o nuestra perspectiva o nuestro entendimiento de la palabra de Dios. No nos llega por eso, nos llega por revelación de Dios a través del Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, hagamos esta palabra que sea efectiva en nuestra vida. Y recordemos, si no lo sabemos, o sea, si no sabemos quiénes somos para con Dios, si no lo sabemos, no podemos verlo, no podemos ver la obra de Dios en nosotros. Y si no podemos verlo con nuestros ojos espirituales a través de nuestra fe, si no somos capaces de ver a Dios en nuestra vida, no podemos concebirlo en nuestro corazón. Y si no podemos concebirlo en nosotros, entonces no podemos vivirlo. Amén. No podríamos vivir algo que nosotros no creemos de nosotros mismos. Amén. De lo que Dios ha dicho de nosotros. Si no lo creemos, sería imposible vivirlo. Amén. Entonces, por eso la importancia de la petición de Pablo a Dios para la iglesia de Éfeso. Amén. Y esa petición también tenemos que adoptarla para nosotros. Nosotros pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y revelación. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos dé, que nos ayude, amén, a llevar a cabo esta palabra. Señor, te damos gracias
en este día maravilloso, Señor, que nos permites estar en tu presencia, Señor. Señor, y ante todas las cosas, Padre, te damos gracias por lo que tú has predeterminado para nuestra vida, Señor. Todas esas bendiciones que obtenemos en Cristo, Señor. Gracias porque nos has tomado en cuenta, Señor, para ser llamados hijos, para ser salvos, para ser perdonados, para ser sellados, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que has planeado para nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, también que nos des esa revelación que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso, Señor. Que tengamos esa sabiduría y revelación de parte tuya, Señor, para que entonces así podamos conocerte mejor, que podamos conocer quién es realmente nuestro Dios y el poder grande y majestuoso que obra y que está de nuestro lado, Señor, a los que creemos en ti, a los que hemos aceptado el Evangelio, Señor Jesús. Revélanos tu amor, revélanos, Señor, tu gloria y tu poder en nuestra vida, para vivir, Señor, nuestra vida cotidiana, día tras día, Señor, llenos de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que tenga un buen día, que descanse. Amén. Abríguese bastante porque el tiempo está un poco complicado. Amén. Dios les bendiga. Que tengan bonito día, hermanos.